Bienvenidos a un episodio más de su podcast Zoom para ver de cerca lo que todo el mundo agranda. Como ya lo saben, aquí siempre tenemos invitados de lujo, pues como ya lo pudieron ver. El día de hoy no me encuentro solo, me encuentro nada más y nada menos que con mi buen amigo, el pastor Yair Díaz. ¿Qué onda, Yair? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Dios te bendiga, Brandon. Me da mucho gusto volver a estar aquí y gracias también por invitarme. Y pues esperemos que este episodio sea de mucha bendición. La neta sí, sabemos que estoy 100% seguro que va a ser de mucha bendición. Para los que no lo saben, no es la primera vez que Yair nos acompaña, es la segunda vez. No me acuerdo cuál episodio fue, debí investigarlo. Pero estuviste en uno de los primeros episodios el año pasado, ¿verdad? También hacía frío. Sí, también hacía frío. Lo que sí recuerdo muy bien, y de hecho te platicaba ahorita que llegabas, es que en la historia de Zoom, pues obviamente se empieza desde abajo, ¿no? Y el primer video, el primer reel que nosotros vimos que se hizo, si lo podemos llamar así, viral, que tuvo demasiadas reproducciones, fue un reel que sacamos de tu episodio que hablabas de la gracia. La gracia. Entonces creo que fue mucha bendición. Gloria a Dios. Ese episodio, y pues bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Sí. Para ser de bendición. Pero el día de hoy, señores, no sé quién hizo enojar a Yair, que viene con la espada desenvainada. No es cierto, pero el tema que elegimos, Yair, bueno, que elegiste, sí. Te voy a dejar toda la responsabilidad. Sí. El tema que elegiste me lo mandaste precisamente ayer. De hecho, el podcast se armó rápido, ¿no? Sí. Prácticamente de un día Está para bien, otro. pero lo rápido sale bonito. Exactamente. No sale mejor. Sí, y cuando me mandaste el tema, dije, wow, este tema va a estar pesado, la verdad. Está muy bueno. Y pues no sé, quédense hasta el final, y yo sé que va a ser de bendición. Y pues todo es, como dijiste, con el fin de hacer como una introspectiva. Sí, que podamos hacer una autocrítica nosotros como pentecostales, claro. Y detenernos un momento y reflexionar y decir qué estamos haciendo. Sí, claro. Pues el tema va enfocado precisamente en el pentecostalismo, los pentecostalismos. Ese es el tema. Hay gente aquí que nos sigue, Yair, que no está relacionado con esos términos porque pues nunca han ido a una iglesia, nunca han leído la Biblia. Y bueno, gloria a Dios por ellos, ¿no? Aquí están para aprender más sobre Dios. Hay gente que ya está relacionada, pero no tan a fondo con estos términos. Por ejemplo, siéndote honesto, muchas de las veces mencionamos la palabra iglesia pentecostal y pensamos luego en esa iglesia, en muchos gritos. Sí. Gritos, hablando de fuegos, hablando de milagros, señales. Pero obviamente pues es más que eso, ¿no? Entonces, pues ilústranos un poquito exactamente qué es una iglesia pentecostal, qué son los pentecostales, los pentecostalismos. Sí, bueno, como tú dices, el tema de hoy es hablar sobre el problema o el desafío que enfrentamos los diversos pentecostalismos. Y antes de, enfocarnos a esos problemas, déjame decirte que eso que te propongo del tema, pues nace de detenerme también un poco y ponerme a reflexionar en cómo nosotros actuamos los que decimos que somos pentecostales. Uh-huh. El pentecostalismo es muy difícil decir dónde pudiera nacer porque hay algo a lo que le llaman movimientos carismáticos, y también hay que saber quién es el que nos llama así, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay raíces que hablan de personas que se juntaban a orar y tenían experiencias como por ejemplo el hablar en lenguas, que venían muchas veces de iglesias católico-romanas. Y por otro lado, mientras eso sucedía, a la par, poquitos años después, y te hablo de hace más de 200 años, claro. También iglesias que provenían de las ramas protestantes, como presbiterianos, metodistas wesleyanos, bautistas, de esas denominaciones. Y bueno, una historia muy, muy conocida, yo no me atrevo a decir que sea la oficial, pero muy conocida,
es la historia de la calle Azusa o la Azusa Street, muy famosa, con William Seymour, que se juntaron a orar y tuvieron experiencias del Espíritu Santo, ¿no? Y que le llaman hoy avivamiento, ¿no? Avivamientos, exacto. Y bueno, los pentecostales somos los que les llamamos avivamientos, eso. Sí. Hay que saberlo. Pero sí, o sea, hay una diversidad de pesquisas, o sea, de cachitos de que por acá pudo haber empezado por acá. Pero no hay un dato exacto. Yo no lo daría, porque es complicado. Pero lo que sí es cierto es que pues sí emergió mucha gente que empezó a orar, que veía que en sus iglesias era muy frío la liturgia, por así decirlo. Parecía una tumba, ¿no? Está muy callado todo, muy solemne, muy serio. Y al final pues dicen, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos a orar y a orar, porque vemos que todo está muy frío, y empieza a emerger estas manifestaciones, ¿no? Y obviamente pues ya con eso comienzan a surgir planteamientos doctrinales, ¿no? Como por ejemplo el bautismo, la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, la doctrina de las lenguas, etc. Y muy personalmente, pues yo soy pentecostal, pero como pentecostal, pues también reconozco que existen, no el pentecostalismo como tal, sino pentecostalismos. Por ejemplo, yo soy un pentecostal que estoy ahorita en una organización que se caracteriza por ser muy conservadora. Desde ese lente podemos llamar neopentecostales a gente que dice que es pentecostal, pero tiene una liturgia y a lo mejor una doctrina un poco diferente. Ellos desde su lente nos pueden llamar a nosotros de una forma distinta. Entonces, ¿quién tiene la razón? Pues no podemos decir, es muy complicado respecto a quién es la voz oficial, ¿no? Porque lo que te digo no son cosas esenciales en cuanto al cristianismo, sino cosas secundarias de, por ejemplo, la liturgia, ¿no? De que si hay que aplaudir o no hay que aplaudir, o que hay que levantar las manos o no. Son cosas secundarias, pero por eso es una razón por la que muchas personas le han llamado mejor pentecostalismos, que existen pentecostalismos. Se derivan varias ramitas de ahí. Sí, muchas ramitas y muchas organizaciones también. Claro, que ya viene mucho del hombre, ¿no? Y de esa manía que tenemos de señalar y de etiquetar todo. Sí, así es. Pero bueno, pues entonces eso viene siendo entonces el movimiento pentecostal, que yo creo que es el más famoso, ¿no? Entre la religión carismática. Si no me equivoco, creo que es la que tiene actualmente el mayor número de cristianos protestantes. Y el que va en más auge, ¿no? Sí, por abajo del catolicismo romano. Porque el catolicismo romano también es una rama del cristianismo en general. Ajá. Ok, bueno, pues dicho eso y aclarando eso, pues ahora sí que vámonos de lleno, ¿no? A lo que nos concierne. Y es que ahí vamos a hablar precisamente de los desafíos de los pentecostalismos, que es precisamente, y como lo hablamos, ¿estás por escribir un libro? Sí. ¿Estás escribiendo o se puede decir qué tanto va del proceso? Bueno, ahí va la plática. Hace tiempo primero escribí un libro sobre discipulado, de cómo empezar a discipular a un grupo, ya sea de jóvenes, adultos, una iglesia. Se llama Aptos para Servir. Muy bien. Y ya escribí su primer volumen, gracias a Dios, y el primer volumen es sobre conociendo nuestra fe. Y sin querer queriendo, como el Chavo del Ocho, pues mientras escribe el último capítulo, prácticamente el último capítulo trata sobre el Espíritu Santo y la consumación del reino de Dios, o sea, los últimos tiempos. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo ahí? Claro. Y cuando me puse a estudiar eso, me surgió un pensamiento autocrítico, porque ahora con varios temas que han pasado en el mundo y en el país, eso ha propiciado que muchas iglesias pentecostales organicemos conferencias de escatología. Y escatología es el estudio de los últimos tiempos de la venida de Cristo. Entonces me di cuenta, estudiando esta parte de la escatología, pero relacionado al Espíritu Santo, me di cuenta que hasta donde yo he visto conferencias o libros de pentecostales, de doctrina pentecostal, nadie habla del Espíritu Santo en cuanto a los últimos tiempos. Entonces ahí dije, ¿qué estamos haciendo como pentecostales? Y ya de ahí surgieron muchísimas cosas, ¿no? Y ahí se viene. Igual si quieres ahorita lo pasamos, ¿no? De vista eso, de la fascinación por los últimos tiempos.
Pero entonces estás escribiendo el libro y de ahí surge, bueno, habla precisamente de eso. Que terminé, ajá, también me inspiró para organizar una conferencia en un instituto en donde estoy sobre el espíritu y la escatología. También me puso a reflexionar eso y no me dejaba en paz ese pensamiento hasta que lo empecé a ordenar ya con otras cositas que comencé a ver de mi iglesia. O sea, no de mi iglesia local, sino de la iglesia pentecostal, claro, del pentecostalismo al que yo pertenezco. Sí. Y comencé a pensar en otras cosas, problemas, desafíos que tenemos, hasta que, bueno, tengo ya poco tiempo que empecé a escribir ese libro. Claro. ¿Le llamaste o le vas a llamar los desafíos? Le voy a llamar el desafío de los pentecostalistas. El desafío de los pentecostalistas. Y hasta ahorita llevo 5. Okay. Yo creo que a lo mejor se puede quedar así si es que sale otro, pero oficialmente llevo 5. Ok, que son los que vamos a ver el día de hoy. Sí. Y Yair pues me dijo, son los desafíos, y cuando me explicaste el tema precisamente caímos en la cuenta de que realmente son problemas. Son problemas, sí, así es. Y ahorita le dije a Yair, ¿sabes qué? Pues vamos a llamarle problemas, ¿no? Porque es un problema. Es un problemón. Así es, entonces el día de hoy pues el tema es precisamente enfocado a eso, ¿no? A ver de cerca, a ponerle zoom a estos desafíos actuales o a estos problemas que realmente están aquejando a las iglesias pentecostales y a estos que son estos pentecostalismos. Y me gustó que me mencionabas y me dices que son un monumento a la irresponsabilidad también, muchos de nosotros. Sí, así es. Es que mira, a lo mejor, por ejemplo, dale. Una ilustración. Si un extraño que no vive en tu casa, por ejemplo, yo que no vivo en tu casa, soy tu amigo, pero no soy tu hermano, algo así, para vivir en tu casa. Claro. Y yo como ajeno llego y empiezo a criticar tu casa. Oye, ¿por qué pusiste esto acá? ¿Por qué pintaste eso así? Ya sabes, pues más decir, oye, pues si no te gusta, pues vete a mi casa. Pero si es al revés, si se trata, por ejemplo, de tu esposa, de tu hijo, que empieza ya con los años a cuestionarse y decir, oye, ¿y por qué a la comida siempre le echamos estas pizcas de sal? ¿No crees que después nos haga mal? Oye, ¿por qué tenemos la puerta así? Mejor no. O sea, a ti ya te va a causar una impresión diferente. Vas a decir, es alguien que vive conmigo y que me está haciendo cuestionar. Y si es cierto, o sea, no he hecho las cosas bien. Bueno, ese libro, pues no se trata de alguien ajeno, porque casi siempre los que han escrito cosas que es una autocrítica, entre comillas, a los pentecostales, no son pentecostales. Hay un libro que se llama Fuego Extraño, que es una crítica a los carismáticos. Y no es un pentecostal el que lo escribe. Entonces, pues es de esperarse, ¿no? Alguien ajeno, sí. Pero ya cuando es dentro de casa, pues yo creo que sí merece la pena considerarlo, ¿no? Porque el motivo, al menos de ese libro, pues no es controversia, no es una iniciativa reaccionaria de es que estoy enojado con tal pastor o algo así. No es por llamar la atención tampoco. Es algo que, como te digo, o sea, estoy en la casa y pues no sé, me empiezo a de repente cuestionarte como ¿y por qué hacemos esto? ¿Y por qué esto y el otro? ¿No creen que sería mejor de esta forma? Es una gota más dentro de un mar, por así decirlo. Como dice un amigo que le mandamos saludos, el Ulises, dice, ¿por qué crees lo que crees? Sí, exacto. Preguntarte más que nada por qué crees lo que crees y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que es a lo mejor surge de esa introspectiva, ¿no? De tú de repente decir, ok, pero siempre se ha hecho esto. ¿Por qué se hace esto? ¿Realmente vale la pena? ¿Realmente es de edificación? ¿Realmente es de bendición? ¿Y por qué creo lo que creo, no? Entonces, de ahí viene precisamente eso. Sí, y obviamente esta propuesta, por así decirlo, pues va a tener muchos vacíos o muchas cosas que le van a faltar, o a lo mejor alguien puede proponer algo, una contraparte, algo distinto. Se vale, ¿verdad? Pero bueno, es simplemente una propuesta que queremos hacer y plantear. Una de las cosas, bueno, ya vaya yéndonos de lleno. Una de las cosas es precisamente la que acabas de mencionar, la fascinación por la escatología. Y volvemos a lo mismo. Por ejemplo, fue Jonathan Edwards, ¿no? Que hablaba del infierno. Sí, ¿verdad? Y luego después ya viene Gigi Ávila. Gigi Ávila, su mensaje era Cristo viene, arrepiéntese, Cristo viene. Sí. Y de ahí, y pues también vemos muchos evangelistas que basan su mensaje en la venida de Cristo, que la anuncian, pero luego nos vamos más adentro y ya comenzamos a ver estudios y conferencias y series en las iglesias, todo sobre
las señales antes del fin, y cada quien le da su interpretación. La escatología, como bien lo mencionabas, y para los que no saben, pues es el estudio de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, cada quien lee su libro y cada quien le da una interpretación, ¿verdad? O sea, realmente no hay como aquí una interpretación correcta a todo lo que mencionan, que los sellos significan esto, que los caballos significan esto, ¿sí me entiendes? Sí. Y hay seminarios y seminarios, información y más información sobre esto, y los pentecostales tienen esa manía por tratar de enfocarse de más en los últimos tiempos, ¿no? Fíjate que la pregunta por ¿qué va a hacer de la humanidad en los últimos tiempos? Es una pregunta que, van lleno, no sé si como que un plano filosófico, está en el ser humano de todos los tiempos y de todas las religiones y de todas sus ideologías. Siempre está esa pregunta en nosotros: ¿qué va a haber después? Ese interrogante está en la naturaleza humana, ¿no? Está en nuestra naturaleza humana y es parte, pues, del diseño de Dios en nosotros, porque hay un propósito entonces de Dios en nosotros. Entonces, pues ya como cristianos pentecostales, pues es normal también hablar de que Cristo viene, porque bueno, eso es parte del mensaje bíblico, del evangelio. Eso es parte del evangelio. El evangelio es escatológico. Hablar de la salvación es una salvación que no solo es una bendición en el presente, sino que está anclada en algo futuro que va a suceder. Claro. Y eso está bien. De hecho, eso es lo que debe ser el pentecostalismo. Sí. El problema, el pentecostal, pues de manera general creemos en que el Espíritu Santo está de una forma activa y notable dentro de su iglesia. Okay. Sin embargo, ya cuando comenzamos a caer, en este punto número 1, que es la fascinación escatológica, yo le llamo así porque veo que hablamos mucho como pentecostales de los detalles, de cosas secundarias, que verdaderamente como pentecostales en nuestra esencia no vale tanto la pena hablarlas. Ejemplos: los famosos chips, la marca de la bestia, si son los chips o no son los chips, si el símbolo de las barritas cuando te cobran el dinero, el código de barras, dicen que cuando salió eso, dicen que eso era la marca de la bestia. O sea, es una y lo decían los pentecostales. Entonces es una fascinación escatológica, porque, por ejemplo, con últimas cosas que han sucedido en los últimos meses, en los últimos años, ha propiciado muchas conferencias de que si la bestia en realidad no es tal presidente de tal país, o mejor no, creo que es Israel y Hamas, ese tipo de cosas, ¿no? Inquirir demasiado. Ahora que sale la inteligencia artificial, pues sacude mucho. Detona esas enseñanzas, ¿no? Enseñanzas en cuanto a la escatología, que la verdad, siendo sinceros, es interesante. Y tampoco lo podemos dejar a un lado, porque en la Biblia hay muchos misterios en cuanto a la profecía de los últimos tiempos. Pero yo creo que eso no es lo esencial. Si decimos que somos pentecostales y gastamos el 70% de nuestro estudio y conferencias y tiempo y recursos hablando de cosas secundarias, de detalles, de que si es la inteligencia del anticristo, o es la imagen de la bestia, o si es esto o el otro, que si Elon Musk es el anticristo o el falso profeta, o que los chips o ese tipo de cosas, yo creo que no vale la pena tanto enfocarnos mucho en eso. Claro. Porque el pentecostal cree en que el Espíritu Santo está activo de una forma tan palpable en la iglesia y en el mundo, a través de milagros, de señales, etc. Entonces, como pentecostales, nos negamos a nosotros mismos sin querer cuando hablamos de la escatología. Porque yo no he visto hasta la fecha a pentecostales contemporáneos, de iglesias contemporáneas, de iglesias famosas o de institutos famosos o conferencistas famosos, hablar del Espíritu Santo como un don de los últimos tiempos. Solamente un libro, yo en lo personal, un libro de un pentecostal lo he leído, y ese hermano ya falleció. Se llamaba Gordon Fee. Okay. Y de hecho él también fue perseguido, por así decirlo, por hablar del Espíritu Santo como un don escatológico y de los dones. Okay. Pentecostal, pero de hueso colorado, por así decirlo. Y solamente él es el que yo he visto, ¿verdad? Que yo he leído y he escuchado hablar de eso. Pero más allá, no he visto pentecostales hablar de eso. Y a mí, cuando me di cuenta de eso, o sea, que sí es cierto, la doctrina del Espíritu y los últimos tiempos, o sea, debe hacernos a nosotros los pentecostales sacudir y que hablemos de eso en todo momento. Pero la verdad,
pues estamos enfocados en hablar de detalles que no valen tanto la pena hablar. Por ejemplo, hay un pasaje en Hechos, tuve un ejemplo muy escueto de cómo los pentecostales podemos hablar más y más del Espíritu Santo, de los últimos tiempos, pero relacionados con el poder del Espíritu, claro, no con los chips y ese tipo de cosas. Porque fíjate, esas conferencias sí conmueven a la gente, pero de miedo. Sí. Y pues resulta un chispazo de emoción, de miedo, que hace que quiera vivir en santidad y orar más porque tengo miedo. Pero es efímero, se va. Es efímero, exacto. Pero cuando es el Espíritu Santo en realidad y es el Evangelio, hay una convicción real, 100%. Es una convicción verdadera, exacto, porque Él es el que la pone. Y permanente. Permanente, constante. Sí. Entonces, un ejemplo de esto es que el movimiento misionero de la iglesia... O sea, no hay poder en eso, es lo que estás tratando de hablar. No hay poder. Hay emociones, hay... Claro. Morbo incluso. Ajá, exactamente. Hay morbo, la verdad. Es morbo, porque te lo digo porque yo cuando empecé a estudiar la Biblia fue por los temas de escatología. Sí. Y me despertaron mucho morbo, pero la verdad no me edificaron tanto. Pero no hay poder. Yo creo que sería simplificarlo, ¿no? No hay poder. No hay poder. Un ejemplo, cuando la iglesia primitiva tiene ese movimiento misionero bien poderoso, es porque ellos vieron que el Espíritu Santo había descendido. Y cuando ellos ven al Espíritu Santo que desciende sobre la iglesia, dicen, los últimos tiempos ya comenzaron. Porque para la mente judía, el hecho de que alguien resucitara o de que hubiera la resurrección, no una resucitación como Lázaro o algo así, sino la resurrección, cuerpo glorificado, claro. Vida distinta, inmortal, y lo ven en Jesús. Sí. En la mente de un judío la resurrección iba a suceder en los últimos tiempos, y la señal de eso iba a ser el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Por eso Pedro, cuando se levanta a predicar en Hechos, dice, no estamos borrachos ni nada de eso, pero esto es lo dicho por el profeta Joel, profeta del Antiguo Testamento. En los postreros tiempos derramaré mi espíritu. Profeta, los postreros, anclado con el derramamiento del Espíritu. Los pentecostales creemos que el fin de los tiempos es en una semana, un día en donde se abre la tierra, salen demonios, nos atormentan a los que no están sellados con el sello de Dios, el anticristo, como sale en las películas, etc. No es cierto, los últimos tiempos comenzaron desde que Cristo resucitó. Wow. Pero, es algo también que tiene que discutirse mucho y abarcaría mucho tiempo. Que amerita otro podcast con 2 o 3 episodios. Sí. Con 2 temporadas. Hay muchos libros que hablan sobre eso, libros así, que, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho, La Resurrección del Hijo de Dios, de N.T. Wright, es como una Biblia. Está otro que se llama Fundamentos de Cristología, de Wolfgang Pannenberg, que habla mucho sobre la escatología del Espíritu Santo. Un amigo una vez me prestó uno, Osvaldo, le mando un saludo, se llama Escatología Victoriosa, que habla precisamente sobre eso, sobre una escatología victoriosa es esa, o sea, enfocada en el poder, en los milagros, en lo bueno que está sucediendo y que va a suceder en su momento. Y evitar verlo de esa manera tan pesimista, tan fúnebre y tan mala, ¿sí me entiendes? Porque al final de cuentas pues es algo victorioso para la iglesia. Por eso se llama Escatología Victoriosa, está muy buen el libro, te lo recomiendo. Muy bien. Pues bueno, entonces hablemos de lo que realmente importa, ¿no? Donde hay poder para cambiar a las personas. Realmente. Hablar de las cosas que valen la pena. Por eso el movimiento misionero de la iglesia primitiva, por eso la iglesia veía la llenura del poder del Espíritu Santo como, digamos, ahora sí que el reino de los cielos se ha acercado y vive aquí en mi corazón. Y a veces cuando queremos experimentar el Espíritu Santo, no tenemos eso en la mente de los pentecostales. Tenemos en la mente emociones, sentir bonito, etcétera. Emociones. Pero no sabemos, o sea, el trasfondo de eso, de que, o sea, el cielo nuevo y la tierra nueva están operando en el corazón por el poder del Espíritu Santo y no nos damos cuenta o no lo vemos así. Y es por eso que hay mucho emocionalismo, ¿verdad? Digo, a lo mejor me salgo un poco del tema, pero eso propicia la fascinación escatológica. Exactamente, eso es lo que lo propicia, la emoción y el morbo. Pues realmente hay cosas que no valen la pena realmente. Hay una religión, no sé si pueda mencionarla porque no quiero hablar mal, pero hay una religión que yo le digo que es pseudo cristiana, en donde las personas van y predican a todas partes, lugar por lugar, porque les dicen que si no lo hacen se van al infierno. O bueno, no al infierno, porque ellos no creen en el infierno, sino que no van a estar en el nuevo mundo. Pues eso también es miedo, la fascinación. O sea, no somos diferentes a esa religión. Cuando hablamos de fascinación escatológica, no somos diferentes, la verdad. Es el poder. Estamos cayendo en el mismo juego al final de cuentas. Es el poder del Espíritu en la mentalidad de que eso significa también. Pablo lo dice, el Espíritu es las arras de nuestra herencia, el Espíritu de adopción
Claro, que no solamente nos hace sentir de que yo soy un hijito de Dios, no, es el espíritu de adopción que asegura nuestra herencia en el reino de los cielos. Así es. O sea, hay un trasfondo muy bonito que es en lo que deberíamos profundizar más los pentecostales. Hay otro desafío y hay otro problema de los pentecostalismos, que es precisamente la iglesia funcional. La iglesia funcional. Y para bajarlo más a lo práctico, más a nivel de cancha, pues es precisamente una iglesia viendo a las personas por lo que pueden aportar, por, si se puede decir así, por los talentos, por los dones, y verlas desde esa perspectiva y acogerlas o abrazarlas en base a qué pueden aportar a la iglesia. Es esa manera, ese problema, esa manera errónea de ver a las personas. Así es. Fíjate, hay un libro que se llama Cristo y Cristianismo, dos grandes enemigos. El título te deshace nada más con leerlo. Cuando yo lo leí me quedé meditando, le dije, Dios santo, ¿qué nos va a decir el hermano que lo escribió? Y con leer las primeras páginas me quedé reflexionando y, o sea, me sentí mal conmigo mismo porque yo me identifiqué con lo que estaba ahí. Este libro plantea, no estoy seguro si ese autor es el que plantea esa, o es el creador, por así decirlo, de ese término de una iglesia funcional. No te lo podría asegurar, pero sí, pues lo populariza mucho. Claro. Y él hace una comparativa de que es una iglesia relacional y una iglesia funcional. Okay. Una iglesia funcional es la que ve a las personas con base a las funciones que pueden hacer. Dale una lista de tareas, dale una lista de cosas que hacer. A ver en qué eres bueno, como si fuera un currículum, ¿no? Preséntame tu currículum y te acomodo o te acomodo en mi tabla de valores. En qué tan cercano te quiero a mi equipo o qué tan X me vas a dar, ¿no? Y cuando nosotros somos funcionales, la gente lo nota. Sobre todo los jóvenes. Bueno, estoy joven, así que me relaciono mucho con jóvenes y lo veo. Y también, como yo soy joven, también noto cuando alguien a mí se me acerca por las cosas que yo puedo aportar funcionalmente, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho tocar la guitarra. No digo que sea muy bueno, pero me gusta mucho tocar la guitarra, me gusta mucho predicar, enseñar. Y noto cuando en cierto grupo, ya sea de iglesias o iglesia, etcétera, se acerca alguien a ti o simplemente te ve como alguien que sabe hacer algo, pero no te ve como alguien por quien tal vez necesita una oración o no sabe si se levanta a las 3 de la mañana llorando por algo. O sea, ¿me explico? Sí, claro. Ese hermano que escribe este libro pone un ejemplo que él vivió, porque él testifica que él antes era muy funcional. Entonces él estaba estudiando en un seminario y en el seminario había como una especie de prácticas, por así decirlo, así como en las escuelas seculares que te mandan a hacer prácticas ya cuando estás en media superior o estás en la universidad. Entonces él va a un hospital y se acerca con un hombre que ya tenía días de que iba a morir, ya le habían contado los días, ya no me acuerdo qué enfermedad tenía, pero tenía los días contados. Entonces la preocupación de ese hombre era, o sea, del hermano, era llegar con ese señor, hacerle la oración de fe y aquí se rompió una casa y cada quien para su casa, ¿no? Entonces cuando él llega al cuarto de hospital, le dice, Dios le bendiga. Y el señor, muy molesto, le dice, no me digas eso, aquí Dios no está, aquí nada más la gente viene a ver si ya me morí o no. La enfermera nada más de vez en cuando abre la puerta nada más para ver si ya me morí, y si no, la cierra y sigue con sus cosas o van y me dejan la comida. Mis hijos esperan a que yo esté dormido o inconsciente para agarrarme la cartera y quitarme el dinero. Estoy solo, no me digas que Dios está aquí conmigo. Entonces él iba con toda la intención de evangelizarlo y como que pum, palomear, ya lo evangelicé, adiós. Y le cambió toda la perspectiva cuando vivió eso. Claro. Entonces dice que se propuso a invitarle todos los días una tacita de café y de estar con él 15 minutos diarios y platicar de la vida, de sus hijos, del trabajo, de cómo era él y o sea, de relacionarse. Por eso lo llama relacional, una iglesia relacional, de relacionarse con él. Y dice que ya con el paso del tiempo, algunas semanas, él se despide del Señor y el Señor le dice, oiga, hermano, al final de cuentas le dice, oiga hermano, Dios está aquí. Eso le quiso llorar, claro, porque se dio cuenta de que es lo que Dios quiere también, que nos relacionemos. Es lo que hacía Jesús. Claro. Se acercaba al leproso. Los fariseos le decían, oye, ¿por qué estás comiendo con los pecadores? Claro. Júntate acá con la élite. Sí. Es a donde perteneces, ¿no? Y él comía. Bebía, estaba con los pecadores.
con los raperos, con los que estaban tatuados, con los que estaban en la calle, con los que no se bañaban, con los que pertenecían a comunidades que nosotros juzgamos. O sea, él convivía con ellos y así se los ganaba. Y nosotros somos, aparte de funcionales, somos elitistas. No entres en ese tema, por favor. Es muy duro, ¿qué? Jesús. Ese tema me ha tocado verlo infinidad de veces. Sí, es que lamentablemente sí somos. Ya, a lo mejor ya no está el racismo, pero el elitismo abunda en las iglesias. Sí. Y ese es un tema que... Es muy, muy importante, o sea, decirlo, que a veces los pentecostales, bueno, a lo mejor también todas las denominaciones somos así, funcionales. Desde un punto de vista de liderazgo, vemos a veces a la gente como piecitas de ajedrez a las que puedo mover a mi conveniencia para yo seguir avanzando en mi proyecto. Wow. Dejando a un lado que el proyecto es de Dios. Y por otro lado, ahí voy. Por otro lado, que vemos a la gente como nombres que tenemos que poner en una lista para decir, mi iglesia tiene gente, ¿verdad? Y no nos interesa su vida. O nos interesa su vida cuando nos andamos ya sea candidateando o queriéndonos dar a conocer o buscando a la persona que pueda aportarme algo. Tú eres el guitarrista, el guapo, que toca bien padre. Pues te quiero en mi círculo porque va a hacer que yo resalte en mi historia porque eres de los guapos. Y sabes, o sea, viene a mi mente el problema realmente es que se ha llevado tanto al extremo eso de buscar a las personas en base a su función, que hoy tenemos iglesias abarrotadas de personas que creen que sirviendo a Dios están prácticamente en el camino correcto. Y si bien es bueno servir a Dios, somos hijos de Dios, ¿no? Y tenemos que tener una relación, y muchas de las veces hemos llevado eso al extremo, a cambiarle el chip a las personas y creer o denigrar el evangelio a obras, a que tienes que servir en la iglesia. Si no sirves en la iglesia, hasta te puedes ir al infierno. O sea, no amas a Dios lo suficiente, y eso se va más hacia el fondo, y tienes a personas que si no están sirviendo en la iglesia se sienten desesperados. O sea, al grado de que si alguien comete un error en la iglesia, la famosa disciplina, el pastor, vámonos, disciplinado porque cometiste este error. Y ese es un castigo para las personas, y las personas sienten que si no están sirviendo, que si les quitas el cargo, o sea, no son nada, no son inútiles e inservibles en la obra y en el reino de Dios. ¿Sí me entiendes? Sí. Y vemos gente, cristianos pentecostales, que ya no buscan a Dios como esa relación de padre e hijo, sino como que siervo, esclavo, y tengo que estar trabajando y trabajando y trabajando. Inclusive pastores que descuidan a sus familias por estar todo el tiempo metidos en la obra. No saben mantener un equilibrio, pero es por ese chip, ¿sí me entiendes? De funcionalidad. De funcionalidad, que te dicen, es que si no sirves, de hecho hasta escuché una predicación que decía, si no sirves en la iglesia, o sea, no sirves para vivir, algo así decía, ¿no? Esa es una frase que estaba escuchando de un pastor. Entonces, ese es el problema. Gente completamente desenfocada de lo que realmente es el evangelio, y es bueno servir a Dios, no digo que no, pero lo han relegado a simple y sencillamente servir en la obra. Y si no sirves en la obra, prácticamente te sientes inútil. Una vez me tocó ver a una persona, yo estoy en un grupo de alabanza, y me tocó ver a una persona. Yo llegué, para empezar llegué tarde. ya habían terminado de ensayar, ya iban a empezar a tocar. Sí, claro. Pero llegué bien feliz porque creo que venía de leer la Biblia ahí en mi casa. Porque a veces cuando no tengo nada que hacer los sábados, trato de ocuparlos para ese tipo de cosas. Entonces llegué tranquilo, y pues voy llegando y voy viendo a todo el mundo bien estresado, pero les veía una cara o sea, de nada más de verlos me sentía yo presionado. Nada más de verlos me sentía estresado. Claro. Entonces llega una persona y me dice, es que no me sé bien esto y así, y la senté conmigo y dije, a ver, siéntate. Y empecé a platicar. Le dije, mira, a lo mejor las personas podemos ser muy exigentes de que tienes que tocar muy bien, tienes que hacer igualito a esta persona como tocaba y así, tienes que hacerlo excelente, ¿no? Claro. Perfecto. Y confundes la perfección técnica con la adoración, y pues no es así. O sea, tú adora a Dios, tú tienes una capacidad,
Y a lo mejor puede ser mucha o puede ser poquita, pero simplemente sé fiel con tu capacidad, claro. No te exijas más y enfócate en lo que de verdad importa, en adorar a Dios, porque a ti te están viendo. Sí. Si estás tocando estresada o estresado o enojado porque te cambiaron el tono del canto, no es así, o están muy duras las cuerdas del instrumento, tú no te fijes en eso, hombre. Tú adora a Dios y enfócate en eso, en tener una relación con Él, no en ser funcional. O sea, claro, en enfocarte en que tiene que salir perfecto como si fuera una obra de teatro, ¿no? No, o sea, tú despláyate, adora al Señor con lo que tienes, claro, sé fiel. Sí. Y Dios se fija en esa fidelidad. Entonces, pues sí, el ser funcionales se trae muchas consecuencias, muchísimas, el perder una relación con Dios. Y de hecho, la funcionalidad de la iglesia es un testimonio de que entonces no tenemos una relación con Dios, porque Dios es un Dios de relación, no de funcionalidad. Claro, Dios nos da tareas, pero exactamente. Dios más que tareas quiere una relación con nosotros. Allá en el cielo no va a haber ni teólogos, ni escritores, ni presbíteros, ni pastores, ni maestros. Va a haber redimidos, gente que tiene una relación personal con Dios. Y esa relación debe ser ahora también recíproca con la gente que nos rodea. No nada más ir a aventarles la Biblia a la gente de las calles, es ir a tener una relación personal con ellos. Claro. No es nada más ir con los niños. Por ejemplo, si soy yo de una iglesia de clase media alta, pues no debo ir así como que, vengo como un salvador a estar con ustedes, pero no me toquen tanto porque vengo de paso, ¿no? Es meterte y abrazar a la niña que se le salen los mocos y que a lo mejor huele fito, abrazarla y estar con ella y hacerte su amigo, no nada más porque te toca, sino porque Dios te manda a hacerlo y porque puedes ser tu hermana en Cristo. Es ir a estar con ese joven que a lo mejor tiene problemas con las drogas y huele feo y lo que quieras, pero Dios quiere que tú tengas una amistad con esa persona, y así es como tú realmente demuestras el amor a Cristo. Claro. Es parte del evangelismo, es parte de la predicación. Esa es una iglesia funcional. Malamente. Uh-huh. ¿No? Otro problema de los desafíos de los pentecostalismos, o un problema que se ve muy común, es el de los regímenes pentecostales. Una mafia. ¿Por qué va a ese punto? Ya se nos está acabando la pila de esa cámara, pero vamos a darle. Sí. Bueno, rápidamente una vez escuché a una persona hablando sobre una conferencia precisamente sobre los pentecostalismos. Esa persona decía que a veces los pentecostalismos nos caracterizamos en cuanto al gobierno de la iglesia, porque a veces parecen más proyectos sostenidos por, digamos, familias poderosas o individuos poderosos que algo sostenido por la iglesia. Y eso pues al final afecta mucho, ¿no? Porque pues a veces se propician cosas como el nepotismo. El nepotismo es cuando me rodeo de mis amigos porque son mis amigos, o de mi familia porque es mi familia, y pues hay que preservar el legado, ¿no? Claro. Y la gente que realmente ama a Dios y que sirve a Dios, pues los hacen a un lado. He visto eso. Yo en algún momento, cuando estaba un poco inmaduro, llegué a hacerlo, ¿no? De rodearme de amigos, porque son mis amigos, ¿verdad? Pero ya después te das cuenta que rodearte de tus amigos, porque nada más son tus amigos, claro, pues a veces afecta mucho a las personas a las que tú estás sirviendo. Sí. Entonces uno tiene que ser objetivo y decir, como dice la Biblia, que sea una persona llena del Espíritu Santo, de sabiduría, claro, etcétera, y que busque de Dios y hacer la voluntad de Dios y preservar el legado de Cristo, no el legado de mi iglesia o de mi apellido o de familia, de mi organización o de mi movimiento, ¿no? Es simplemente ya yéndonos más allá, más al extremo, por pura conveniencia, ¿no? Hasta por negocio se hace, por conveniencia, por obtener algún ingreso, ¿no? Y nos vamos como decimos por ahí, al dedazo, ¿no? Este es el bueno, y elegimos a personas por todo menos, como dice la escritura, ¿no? Porque hay un orden realmente para elegir personas. Sí, y el día de hoy, pues porque es mi familiar, pues porque es mi amigo, porque me conviene que esté, porque hay un ingreso a lo mejor, y se convierte en una organización, inclusive hasta sectas y mafias. Sí, pues todos estamos tentados a como le dicen, la política, el dinero, el amor al dinero es el principio y el mayor de todos los males, y todos que estamos en el ministerio estamos tentados a eso.
yo tengo muy poquito de ser pastor y con lo poquito que tengo, ya hay personas que me comentan de que, oye, pero es que el diezmo es que te tienen que dar y no sé qué. Y así uno ya puede llegar a pensar de que, pues sí es cierto, ¿verdad? Porque, o sea, yo hago todo esto y el otro de perdis que para el transporte, pero así se va haciendo una bolita de nieve hasta que vas terminando haciendo las cosas por dinero, ¿no? Ese es el régimen entonces, ¿no? Que es muy famoso. En las iglesias pentecostales se ve ese tipo de mala organización, ¿no? Sí. Otro desafío o otro problema, y este también está fuertecito. Digo que vienes con todo el día de hoy. El desafío o el problema de la iglesia mundana o iglesias mezcladas con el mundo, ¿no? A ver. Pues yo creo que este problema abarca pues a toda la iglesia en general, independientemente de su denominación. Y yo creo que el problema de la mundanalidad viene de una falta de la confianza en el evangelio. Porque cuando uno confía en el evangelio, en el poder del evangelio, tiende a mezclarse con el mundo, porque si no confía en el poder del evangelio, no comprende el poder del evangelio, y si no comprende el poder del evangelio, no lo va a entender, lo importante que es conocer de Dios, la palabra de Dios, etc. Y va a terminar mezclándose con el mundo. De hecho, esa es una de las, digamos, acusaciones o exhortos que hace Jesús a las iglesias del Apocalipsis, que están mezcladas con el mundo, cosa que pues obviamente no está bien. Relacionado con ese problema, ¿no? Del desafío de la iglesia mundana, va muy de la mano, que es el problema de una iglesia novedosa, que le da más valor, ahora sí que se puede decir, a las tendencias, ¿no? A las novedades o a las tendencias, que al mismo evangelio. Sí, sinceramente, este último, y yo creo que también el de la iglesia funcional escatológica, este último me da mucha tristeza, la verdad. O sea, cada vez que veo casos de ese tipo me duele muchísimo. Y más allá de criticar por criticón, o sea, realmente me duele y me mueve a hacer lo que esté en mi poder humanamente hablando para ayudar a hacer conciencia de que no estamos bien. Porque cuando una iglesia, digo, una cosa es ser creativo, ¿no? Y nadie peca por ser creativo, ¿no? De que poner una pantalla donde salgan las letras, eso no está mal, eso está excelente. O sea, tampoco podemos ignorar el siglo en el que vivimos. Pero cuando queremos llegar a ser novedosos, por tal de atraer a la gente, o sea, que cuando la novedad se convierte no en un medio, sino en el fin para atraer a la gente, estamos negando a Cristo, estamos negando el poder del evangelio. La Biblia dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación y todo lo que la salvación implica. Hablar del evangelio es proclamar que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Y a la verdad de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, es ahí precisamente en donde uno como pentecostal debe entender que es en donde el Espíritu Santo se manifiesta con poder, claro, para que a través de la exposición del evangelio, por medio de la palabra hablada, de la predicación, la gente se convierta. Pero sí, pareciera que los que predicamos nos da miedo de predicar porque creemos que la gente se va a aburrir porque estamos predicando y tenemos que presentarles un show, tenemos que presentarles algo diferente, algo creativo, bueno, entre comillas creativo, algo diferente, sí, algo que nadie más haya hecho, hasta que terminamos sacando a Cristo, quitándole toda la efectividad, ¿no? Al final de cuentas al evangelio, porque realmente el evangelio, como lo dices, es poder, y como lo decíamos desde el inicio, el evangelio es poder, pero le quitamos toda la efectividad, toda la importancia, lo movemos hacia un lado y traemos la novedad, traemos la tendencia, copiamos, nada más lo transformamos. Y es realmente triste, ¿sabes? Realmente, como tú lo dices. De hecho, estábamos ahí trabajando en la obra, lo que es en Hope, y platicaba con los jóvenes, hice una reunión de la planeación anual. Y les dije, vamos a hacer esto, vamos a implementar tal. Y al final de cuentas le dije, pero ¿sabes una cosa? La Biblia dice que el caballo se prepara para la batalla, pero la victoria le da a Jesús. Entonces podemos tener e implementar todo lo que tú quieras, pero al final de cuentas, si Jesús no es el centro, nada va a suceder, nada va a funcionar, no va a haber poder, no va a haber cambios.
Entonces yo hablaba con los de la alabanza y hablaba con los chicos y yo le digo, al final de cuentas estamos aquí porque queremos ver jóvenes cambiados, vidas completas transformadas, pero por el poder de Dios. Pero eso solamente lo va a hacer el Espíritu Santo, solamente lo va a hacer Jesús. Entonces, qué chido. Esto es lo que yo les propongo, esto es lo que vamos a tratar de implementar este año, pero tengan en cuenta y tengan muy en mente que esto es secundario y que al final de cuentas podemos implementar lo que sea, pero lo que realmente va a cambiar vidas es solamente el evangelio, el poder de Dios. Y yo lo relacioné con esa frase, me encantó. En ese momento estaba hablando con ellos y me gustó. O sea, y la Biblia le dice, el caballo se prepara para la batalla. O sea, puedes tener 1000 técnicas, 1000 propuestas, pero al final de cuentas la victoria, las vidas cambiadas, las vidas transformadas, realmente el poder realmente de un cambio solamente lo va a dar Dios. Y si quieres sacar a Jesús y el evangelio de la ecuación, es nada, no estás haciendo nada. Fíjate, hay un predicador una vez dijo una frase que la verdad me conmovió mucho, que decía, el evangelio no necesita que lo ayudes. El evangelio es como un león, simplemente suéltalo. Y sí es cierto. No, Dios no ocupa, o sea, el evangelio no ocupa que yo le ayude, simplemente suéltalo. Y Dios es lo que lo hace. Así como dicen muchas veces que casi siempre los domingos pueden ser los días donde hay más idolatría, yo también creo que los días festivos para las iglesias, ¿no? Navidad, la Semana Santa, ese tipo de fechas, congresos, etcétera. Solamente pongámosles atención, no en todos, pero en muchas, y hay una cierta tendencia a la novedad, ¿no? Que obras, que sketches musicales, etcétera, no están mal, pero yo creo que no hay nada que pueda con soltar el evangelio. Pero a veces nos da miedo porque tenemos miedo a que no nos hagan caso. Y es que ese es el problema, que queremos ser exitosos. Y Dios no nos llamó a ser exitosos, Dios nos llamó a ser fieles. Es lo que no entendemos. Dios no nos llamó tampoco a ver los resultados, ¿no? Queremos ver los resultados. Y eso viene precisamente de una falta de confianza en Dios. Y queremos ver resultados, queremos ver una inmediatez. Y Dios no siempre trabaja de esa manera. Dios escuché de hecho hay un amigo que se llama Neto, puras frases de mis amigos estoy soltando aquí. Tiene una canción y se llama A Fuego Lento Dios Cocina. Y él es rapero, dice A Fuego Lento Dios Cocina. Y sí, muchas de las veces los procesos de Dios son, la Biblia dice en Hebreos, ¿no? Que por la fe y la paciencia. La paciencia. Fíjate, me gustó mucho esa frase, me lo voy a aprender. Sí. A Fuego Lento Dios Cocina. Es una canción, él está tirando barras y entre eso en el rap suelta eso. Y la Biblia dice que es la paciencia, y al final de cuentas todo eso viene por una desesperación y una falta de confianza y falta de paciencia, y queremos ver resultados inmediatos, pero estamos haciendo un daño más que ayudar. Estamos haciendo un daño en todos los aspectos, tratando de implementar 1000 cosas y dejando de lado a Dios. Las tendencias están buenas, nos ayudan, los podcasts están en tendencia y por eso estamos aquí como una herramienta, pero el fin siempre es edificar, siempre es bendecir, y Dios tiene que estar en el medio. Y si sacamos a Dios de la ecuación, estamos perdidos, y por eso vemos a muchos jóvenes yéndose decepcionados, arrastrados, que llegan a la iglesia y se van más decepcionados que como llegaron, no encontraron lo que buscaban. Cuando inicié el podcast, hice ¿cómo se puede decir? Como un monólogo que se llamaba No hay pan en la casa del pan. Que es precisamente esa analogía de que como a la una... una sal que no sale, dijo un cantante. Sí, como a la 1 de la tarde, ¿no? Que sale el pan calientito y dices, ay, hay pan, ¿no? Vamos a ver qué onda. Y llegas y te encuentras con los estantes vacíos. Entonces hacemos muchos póster, muchos flyers, muchos eventos, muchos congresos, y hacemos ver como que ahí hay algo que va a cambiar la vida, que va a solucionar, y llegas y no encuentras poder, encuentras probablemente una emoción, pero no encuentras el poder de Dios, en lo que realmente cambia, y dices, pues aquí no hay nada. Sí. Y te vas, y los jóvenes se van y desafortunadamente ya no vuelven. Sí. Ese es el problema. Sí, pero yo creo que, bueno, yo en lo personal, esto que todo lo que he dicho en el podcast y lo que pienso escribir, no es con la finalidad de digamos, tirarle a una persona, ¿no? O a una organización, o ya es que a veces hay gente que critica nada más para llamar la atención, ¿no? Claro, la verdad no me interesa llamar la atención, sino que, o sea, realmente estoy preocupado por la iglesia pentecostal y por los pentecostalismos.
Y yo espero que haya gente que también se sienta preocupada y todos podamos exhortar a toda la iglesia que no tengamos miedo a meternos en oración, claro, que no tengamos miedo a escudriñar la Biblia, que no tengamos miedo a predicar el evangelio como es. claro. Cuando perdamos el miedo a eso y realmente le experimentamos personalmente eso y lo hagamos, yo creo que Dios se va a glorificar bastante en la iglesia, que es principalmente el ministerio del Espíritu Santo. En Juan dice, Jesús dice, Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo, y luego en otra porción dice, Él dará testimonio de mí. Claro, y claro. O sea, si somos pentecostales, se supone que tenemos que confiar en el poder del Espíritu Santo, más allá de las lenguas, por ejemplo, que es lo que claro, casi siempre hablamos. Es ver la acción del Espíritu Santo cuando exponemos el Evangelio. Ahí está el Espíritu Santo y muy poco hablamos de eso, y como poco hablamos de eso, poco lo hacemos. Cuando hablamos de o vemos el poder del Espíritu Santo sin pensar en que es el poder del siglo venidero que ya se está manifestando, que el reino de los cielos se ha acercado en la iglesia, pues si poco lo enseñamos, poco lo vamos a hacer y vamos a terminar haciendo otras cosas, ¿no? Entonces es bien importante que como iglesia nos replantemos el poder del Espíritu, cómo el Espíritu se mueve en la iglesia y su voluntad, lo que Él quiere hacer, todo lo que Él significa en la iglesia. Y eso yo creo que va a transformar nuestra forma de pensar y por lo tanto nuestra forma de actuar. De actuar y de llevar el evangelio y de compartir de Jesús. Bueno, si te quedaste hasta el final, yo te lo dije, yo te lo advertí, te dije claramente que este episodio iba a estar buenísimo, que iba a ser de mucha bendición. Mi hermano, pues nos tenemos que ir, Yair. Muchas gracias, bien agradecidos gracias a ti, hermano, por tenerte aquí compartiendo. Esperamos que no sea la última vez. Y pues nada, algo que le quieras decir a los chicos o a la gente que te está viendo. Bueno, pues primero que todo agradecerte por invitarme. La verdad me siento muy bendecido. Es como medicina para mí el poder compartir la palabra donde sé sea. Que te apasiona. Sé que te apasiona mucho. Y bueno, yo sé que es un tema muy distinto, ¿verdad? Claro. Es la primera vez que hablo de estos temas, pero bueno, todo sea para edificación es necesario. A veces las inyecciones duelen, pero nos ayudan mucho. Y pues agradecerte mucho, y la verdad espero en el Señor que Dios siga bendiciendo mucho este ministerio, porque es un ministerio y muy bonito ministerio, la verdad. Y quiero mandarle un saludo muy especial a Damaris, que hace poquito pues ya nos comprometimos. Sí, bro, felicidades. Subimos ahí un montón de felicitaciones. Sí, a muchas todos gracias, amigos. sí. Ya se veía venir, esa pareja era firmada desde que se conocieron. Le mandamos un saludo a Damaris. Sí, y quiero mandar un saludo muy especial a la iglesia Rebaño de Jesús. El Rebaño de Jesús. Y a la célula de jóvenes Solam. Estás pastoreando, como les decía, él es el pastor general, pastor principal, ¿no? De la iglesia El Rebaño de Jesús. Sí, iglesia Rebaño de Jesús. Es pastor joven, Yair. ¿Cuántos años tienes? Tengo 26 años. Este año cumplo 27, si Dios quiere. Es pastor joven. El Rebaño de Jesús. Sí, no, Dios pero bendiga, todo es por misericordia de Dios, pura misericordia todo de Dios, por su gracia. Pues bueno, eso es todo y muchas gracias. Saludos a todos, gracias por estar al pendiente. Comenten por ahí, manden mensajes qué tema les gustaría que Yair viniera, que regresara. Gracias. Que regrese, les comparta más de lo que Dios habla a su vida. Y pues bueno, vamos a estar esperando el libro, Yair. Sí, hermano, primeramente Dios. ¿Tienes ya algunos publicados? Tengo uno. El que comenté al principio, Aptos para Servir. ¿Dónde lo podemos encontrar? Todavía está en proceso de digamos, de edición y de todo ese tema de acuerdos y todo. Sí, claro. Y ya cuando esté listo, ya primeramente Dios. Aquí te vienes y aquí lo anuncias. Aquí lo anuncias en Zoom. Sí, de hecho es la primera vez que lo anuncio en un medio. La verdad es la primera vez que lo anuncio. Ya aventamos aquí un spoiler ya entonces. Pero bueno, lo vamos a estar esperando entonces. Sí. Sale. Bendiciones.